La fuerza eléctrica nosotros la definimos al principio del curso. El módulo de la fuerza eléctrica es igual al módulo de la carga por el módulo del campo eléctrico. Para hablar de fuerza eléctrica, primero de todo tenemos que hablar de campo eléctrico, está vinculado íntimamente. Dijimos que la fuerza eléctrica es constante. Bueno, si la fuerza eléctrica ¿cómo se puede lograr un campo eléctrico uniforme? Por una placa, dos placas, tres placas paralelas perpendiculares, eso produce un campo eléctrico uniforme. Placa uniformemente cargada, infinitamente grande. ¿Sí? ¿Cómo lo visualizamos eso? Estas son líneas de campo. La distancia entre esas líneas son iguales. Bueno, por la ecuación 1, por la ecuación 2, ¿sí? Esta que tenemos aquí, nosotros la podemos juntar en una sola. En ese caso, el trabajo eléctrico es igual a el módulo de la carga por el campo eléctrico por el desplazamiento por el coseno de alfa. ¿Hubo alguna ventaja? Ninguna ventaja. Si hacemos esto hasta acá no hay ninguna ventaja. Pero vamos a ver qué pasa con el ángulo. Este ángulo alfa en la situación de arriba. Obviamente ustedes ya están percibiendo acá que está apareciendo la definición de diferencia potencial. Muy bien, muy bien. Pero todavía no es lo mismo. Acá dice módulo de la carga eléctrica. Ojo, ojo. ¿Ah? Vamos a avanzar. Arrancamos por una situación, la más sencilla. Esta exactamente. Este es el desplazamiento que tiene el cuerpo. Observen que en esta situación, hablar de campo eléctrico y fuerza eléctrica en cuanto al ángulo es el mismo. ¿Qué pasaría si el desplazamiento es el sentido contrario? O sea, el ángulo es de 180 grados, algo así. En el campo eléctrico, fuerza eléctrica tiene igual dirección y sentido, no cambia nada. Y en este caso, la situación anterior, el ángulo formado entre la fuerza eléctrica y el desplazamiento es igual al ángulo formado entre el campo eléctrico y el desplazamiento. ¿Puedo definir un ángulo o una letra nueva para el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento? Sí, le puedo llamar beta. Beta, y beta es el ángulo entre el campo eléctrico y el desplazamiento. ¿Ah? Lo que yo estoy diciendo aquí es que si la carga es positiva, alfa y beta son iguales. Bueno, ahora tenemos una carguita negativa. Es de esta forma. En este caso alfa vale 0, pero beta vale 180. Siguiente situación. Estamos considerando que el desplazamiento tiene sentido contrario a la fuerza. Esto quiere decir que el coseno de alfa y coseno de beta son iguales cuando la carga es positiva, y cuando la carga es negativa, el coseno de alfa tiene signo contrario al coseno de beta. Por lo que nosotros vimos arriba, entonces, si la carga es positiva, trabajo eléctrico 12 es igual a carga por campo eléctrico módulo por desplazamiento 12 por coseno de beta, no cambia nada. En cambio, si la carga es negativa, el trabajo eléctrico 12 es igual a carga eléctrica por campo eléctrico por desplazamiento 12 por, y según lo que nosotros vimos antes, en vez de coseno de alfa tengo que poner menos coseno de beta. Este signo de menos, como no me gusta acá, lo pongo acá adelante. Bien, si no, paran y vuelven. Genial.
Ahora, fíjense en lo que voy a hacer ahora. Si la carga es positiva, si hago esto, ¿cambia algo? No. Muy bien. ¿Por qué? Si la carga es positiva, escribir esto así o así es lo mismo. Si la carga es negativa, el módulo no es igual a Q. Recuerden, con signo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, en vez de escribir esto aquí, que sirve tanto para carga positiva o negativa. Nuestra entre barras, ¿eso qué quiere decir? Que hay que ponerle el signo según corresponde. Este es el vínculo entre la diferencia potencial con el campo eléctrico. Cuando hay un campo eléctrico y estamos considerando una determinada trayectoria por donde estaría circulando, entre comillas, ese campo eléctrico, en ese caso tendríamos que analizar la diferencia potencial eléctrico. Y esto está vinculado especialmente al experimento 1. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es estudiar esa ecuación que escribimos recién. La voy a reescribir. Como observarán, en esta ecuación no aparece la carga eléctrica. Para que haya una diferencia potencial, no tiene que haber una carga que se esté moviendo o algo similar. No. Por ejemplo, en esta situación que tenemos aquí, dijimos que acá está actuando un campo eléctrico, acá hay un cierto desplazamiento o posible desplazamiento, por lo tanto, entre ellos tiene que haber una diferencia potencial. Vamos a trabajar con la ecuación pensando en las situaciones, los tres ángulos clásicos nuestros, 0, 180 y 90 grados. Para esos tres casos vemos qué sucede con respecto a la diferencia potencial y cómo se vincula con el campo eléctrico, que es lo que nos interesa. Situación 1. Ángulo beta 0 grados, eso quiere decir que el coseno de beta es igual a 1. Esto ya lo hemos trabajado, eso quiere decir que la diferencia potencial es positivo, porque estos dos ya son positivos. Eso quiere decir que el potencial 1 es mayor que el potencial 2. ¿Qué significa eso? Significa disminuyen los potenciales hacia allá y eso coincide con el sentido de campo eléctrico. En definitiva, el sentido eléctrico nos indica para dónde disminuyen los potenciales. Campo eléctrico para allá disminuyen los potenciales. Campo eléctrico hacia arriba, los potenciales disminuyen hacia arriba. Los potenciales aumentan para allá. ¿Aumentan para allá? Eso quiere decir que disminuyen para aquel lado y por lo tanto el campo eléctrico es para aquel lado. Fundamental esto para después resolver situaciones problemáticas. ¿Qué pasa si el ángulo es 180 grados? ¿Cómo sería esta situación? Bueno, es la contraria a la anterior. Si yo me imagino P2, donde B1 es más chico que B2, o sea que te crece para allá, te crecen los potenciales. Obviamente fuimos de 1 hasta 2, o sea que el desplazamiento tiene esta característica. Este es el desplazamiento de 1 hasta 2. ¿Para dónde fue el campo eléctrico? Bueno, el ángulo es de 180 grados. O sea que el campo eléctrico es de esta forma. Este es el campo eléctrico. Observen que el sentido del campo eléctrico es hacia dónde decrece. Tercera situación. Y como ustedes verán, los potenciales 1 y 2 son iguales. Eso quiere decir que esto es una línea equipotencial y si trabajamos en el espacio sería un plano equipotencial.
Las líneas equipotenciales siempre son perpendiculares al campo eléctrico, lo cual quiere decir que las líneas equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico en cada lugar. Lo cual quiere decir que si estos son placas paralelas, una o dos placas paralelas, eso quiere decir que las líneas equipotenciales son paralelas a la placa correspondiente. Esto es el experimento 1. Lo que nosotros estamos dando aquí es una fundamentación por qué las líneas equipotenciales nos quedaron paralelas a las placas. Bueno, lo último. Volvamos al experimento 1. ¿Qué teníamos en el experimento 1? Teníamos dos placas paralelas. La placa 1, la placa 2. Placa 1 dice ser negativa. ¿Sí? Sabíamos también de que las líneas equipotenciales crecían de la placa 1 a la placa 2, o sea, experimento no, pero ahora sí, de que las líneas de campo eléctrico son perpendiculares a la placa. Vemos también de que las líneas de campo eléctrico salen de la positiva y van hacia la negativa. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, ver la gráfica. ¿Cuál era la gráfica que teníamos que hacer nosotros? La gráfica que había que hacer es la gráfica de, en definitiva, los potenciales en determinados lugares en función de la posición. ¿Cómo nos queda esta gráfica? Recuerden que los potenciales los medíamos a partir de acá y vamos marcando de aquí hasta aquí. Este es uno, este es otro, este es otro, etc. O sea, este es el potencial en A, este es en B y este es en C, que ustedes elegían los valores. ¿Sí? Y ustedes podían poner que esta es la posición A, esta es la posición B, esta es la posición C. Como todo está en una línea, igual dirección y todo tiene igual sentido, establezco para qué lado le voy a llamar positivo y voy a llamar positivo obviamente para allá. Esto quiere decir que RA, RB y RC son los tres positivos, no tiene que ser tres, pueden ser cuatro, ¿sí? Y que obviamente RC es mayor que RB, que es mayor que RA. ¿Qué sucedió cuando hacíamos la gráfica de potencial? El opo se va. Más o menos, teniendo en cuenta las incertidumbres, más o menos nos quedaba así. O sea, una relación de tipo directamente proporcional. Aproximadamente. Bien. ¿Cómo se calcula la pendiente? Como ya aprendimos nosotros, la pendiente es igual a la variación de los potenciales sobre la variación de las posiciones. Resulta que la pendiente es positiva y que la pendiente nos da de que es constante. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, después que hacemos la gráfica, después que escribimos, por lo visto los potenciales, teniendo en cuenta la incertidumbre, son directamente proporcionales a las posiciones tomadas a partir de la placa negativa, que es la placa que nos dio 0, después que escribimos todo eso, la pregunta es si la pendiente representa alguna magnitud física. Si es así, sería genial. Entonces, unido a ese razonamiento es, en nuestro experimento, ¿hay alguna magnitud física que se mantuvo constante? El campo eléctrico. Bien, el campo eléctrico de las placas es constante. Eso lo ponemos todo en fundamento teórico, arrancando con la ley de Gauss. ¿Sí? Lo cual no quiere decir que sea la pendiente igual al campo eléctrico, justamente es lo que nosotros vamos a ver ahora. ¿Qué vínculo hay entre la pendiente y el campo eléctrico, si es que hay alguno? Bueno, tenemos estas dos ecuaciones, la definición de campo eléctrico y la ecuación que se utiliza para calcular la pendiente. ¿Son iguales? Algo parecido. Por ejemplo, diferencia potencial, ya lo vimos, es igual a menos variación de potencial eléctrico, de 1 a 2, aquí arriba. ¿Sí? El desplazamiento, este módulo es igual que este, porque este da positivo.
esta recta para calcular delta R nos da positivo. Por lo tanto, escribir esto, escribir delta R sin barras, en este caso con esa definición de positivo hacia la derecha, se puede escribir igual. ¿Qué pasa con coseno de beta? Vamos a ver. El desplazamiento es así. Este es el desplazamiento desde A hasta B. Perfecto. ¿Y el campo eléctrico para dónde es? ¿Y el campo eléctrico? Este es el campo eléctrico. ¿Qué ángulo se forma ahí? El ángulo que se forma es 180 grados. O sea que aquí beta es 180 grados, beta es igual a 180 grados y por lo tanto coseno de beta es igual a menos 1. En definitiva, coseno de beta, donde dice coseno de beta pongo menos 1. O sea, la pendiente de la gráfica potencial en función de posición es igual en valor al campo eléctrico. Eso es por los criterios que establecimos acá. Si hubiésemos puesto el cero de posición de este lado y los desplazamientos fueran así, nos quedaría la pendiente de otra forma, porque la gráfica sería otra forma, sería constante pero negativa, y en ese caso la pendiente no es igual al campo eléctrico, pero en este caso sí, por eso lo hicimos a propósito. Terminación del experimento 1, por lo tanto hay que entregar el informe. Ustedes hacen la gráfica, calculan la pendiente, ahora saben que lo que están calculando es el módulo del campo eléctrico, y dicen el campo eléctrico tiene tal módulo, van a la hoja donde están dibujadas las líneas equipotenciales, dibujan la línea de campo eléctrico, bien, perpendiculares, saliendo de la positiva, llegando a la negativa, y ahí mismo, a escala, dibujan el campo eléctrico, en función de lo que les digo. Obviamente van a ser tantos newtons sobre coulomb. ¿Cuándo se entrega el informe de experimental? Ahora se lo pongo en una diapositiva. Bye. Pesado, hoy fue pesado. Repasen, léanlo de vuelta. Yo sé que dura bastante. Pueden cortarlo y verlo en otro momento, pero tienen que verlo muchas veces. Y una cosa que les voy a dar ahora también, obviamente son problemas para que ustedes hagan para la semana que viene. Lo prometido es ley.